Adorar a Jesús. Traigo una palabra para necesitados. ¿Cuánto necesitan que Dios le hable en esta tarde? Vamos a la Biblia. El Salmo capítulo 40, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Creo que es el tema más importante en la vida de un cristiano. La voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la voluntad de Dios? Bueno, pues para hablar de ella vamos a empezar diciendo algo. Algo que la misma Biblia dice acerca de la voluntad de Dios. Es un texto muy conocido que seguro que si yo lo empiezo, vosotros lo termináis. En Romanos capítulo 12, verso 2, la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, Señor. Eso es lo que la Biblia dice acerca de su santa voluntad. Es buena, agradable y perfecta. Quiero pedirte que prediques conmigo, ¿de acuerdo? Y que digamos todos juntos: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Aleluya. Amén. Eso no significa que siempre la entiendas. Eso no significa que siempre te cuadre. Eso no significa que siempre te guste. Pero sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Es la única referencia perfecta a la cual anclar nuestra vida. Hoy te quiero preguntar: ¿a qué tienes anclada tu vida? ¿Cuál es el ancla que sujeta tu vida? ¿Cuál es el ancla que sostiene tu vida? Yo sé que lo sabes, pero déjame que te lo recuerdes. Si es algún otro ancla la que tiene sujeta tu vida, creo que no estás seguro, no estás segura. Si son otros brazos en los que descansas, no estás segura tu vida, estás en peligro. Pero el que descansa en la voluntad de Dios sabe que ella es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Mira, hay consejos que pueden dar vida y hay consejos que matan. ¿Verdad? Tú bien sabes que hay ejemplos que te mejoran. Hay personas que su ejemplo te mejora y te enriquece, y hay personas que su ejemplo te estropea y te hace peor. Ustedes saben que hay muchas fuentes de las que beber, pero no todas son potables. Hay fuentes que calman la sed y hay fuentes que envenenan. Por eso hoy quiero preguntarte: ¿de qué fuente bebes? ¿De qué ejemplo te alimentas? ¿A dónde miras? ¿A dónde tienes tus ojos? La Biblia dice que había un hombre llamado Aitofel, consejero de David, que mira lo que dice la Biblia de él, que cuando Aitofel hablaba era como si Dios mismo aconsejase. ¿De qué manera Dios tomaba su mente y su boca para hablar? Que dice que cuando hablaba era como si Dios mismo aconsejase. ¿Qué falta nos hace tener a Aitofeles al lado? Con un consejo de Dios a tiempo. Pero hay otro en la Biblia que mira lo que dice de él. Un profeta de Dios llegó a una ciudad, llegó a un lugar, y le dijo Dios: mientras estés allí, no comas. Orden de Dios. No le dice el porqué ni el motivo, pero se lo dice Dios, y con eso más que suficiente.
Y el profeta lo oye y lo entiende, que Dios le ha dicho: mientras estés en aquel lugar, no comas hasta que salgas. Él llega, se queda en casa de otro profeta más viejo. El profeta viejo le ofrece de comer. El joven, profeta joven, le dice: me ha dicho Dios que mientras esté en este lugar no coma, no debo comer. Y ahora este profeta mayor, que estaba desalineado de la voluntad de Dios, que estaba en un descuido, en un deterioro, le habla y le dice: escucha, que yo soy profeta como tú también. Y Dios me ha dicho a mí, no era verdad, y Dios me ha dicho a mí que no pasa nada, que tranquilo, que puedes comer aquí en mi casa. Este profeta joven se lleva de él. Dice: cuando me lo ha dicho este hombre es por algo, y come. Y dice la Biblia: y por desobedecer a la palabra de Dios, al salir el joven de la ciudad, le topó un león en el camino y le mató. ¿Qué final tan triste? ¿Por qué? Por oír un mal consejo. En cambio tenemos a otro que hemos dicho que cuando aconsejaba era como si Dios mismo aconsejase. En el presente también existen personas que con sus consejos te pueden hacer mucho mal. Te pueden alejar de la voluntad de Dios. Pueden estimular tu carne. Te pueden hacer vender tu primogenitura por un plato de lentejas. A Jesús por 30 monedas. Hay consejos dañinos. Hay consejos de gente que no vive gobernada por Dios y no se deben escuchar. Pero también hay consejos de personas que están cerca de Dios y te acercan a Dios. De personas que están bendecidas y te bendicen. De personas sabias que te orientan y te dan luz en el camino. Por eso hoy quiero decir que como esto va sobre la voluntad de Dios, sé sabio, sé sabia y sé humilde para escuchar un consejo cuando tengas que oírlo. Pero nunca te olvides que la brújula de tu vida no es otra que la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo: si aún yo mismo, mira quién era Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os hablase un evangelio diferente, es decir, algo en contra de la voluntad que Dios ha revelado, sea anatema. Le está diciendo: ni yo mismo, que nada hable más alto en tu vida que la voluntad de Dios. Amén. Que nada pese más en ti que la voluntad de Dios. Amén. Que nada te influya más que la voluntad de Dios. Escúchame, por encima de todas las cosas, por encima de tener contento a nadie, por encima de quedar bien con nadie, por encima de defraudar a alguien o de que se te ponga mala buena cara, recuerda que en esta vida, por encima de todos los compromisos humanos, tienes un compromiso con Dios y es vivir en su voluntad. Ese es tu destino en esta vida. La voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 10: si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hoy te quiero preguntar, como hijo y como hija de Dios, ¿hasta qué punto tiene importancia para ti, para mí, para nosotros, el estar agradando a Dios? Hoy quiero recordarte una frase que dijo Steven Lawson. Dijo: cuando desagradas a Dios, ya no importa quién agradas. Pero cuando agradas a Dios, ya no importa quién desagrada. Su voluntad es la brújula de nuestra vida. Cuando dicen amén. Amén. Escucha, jamás Dios te ofrecerá algo mejor que su voluntad cumplida. Medítalo por un momento. Dios es un Dios generoso, ¿verdad? Dios es un Padre generoso, ¿sí o no? Amén. Dios es un Dios que se goza en compartir, que se goza en dar. Y da todo tipo de bendiciones, de muchos tipos. Pero recuerda que de todo lo que Dios te puede dar, jamás Dios te dará un regalo de mayor calidad y valor que su voluntad cumplida en tu vida. Amén. Porque sin su voluntad cumplida en tu vida, todos los demás regalos perderán valor, todas las demás bendiciones perderán valor y perderán propósito. Jamás Dios te ofrecerá algo mejor que su voluntad. Por esto que estoy diciendo, Dios sana. Amén. Dios hace milagros. Amén. Dios provee y suple necesidades. Dios soluciona problemas. Amén. Dios abre camino en momentos
de problemas y de dificultades, lo creo con todo mi corazón. Pero también creo que por encima de todo eso, Dios es un Dios que cumple su voluntad en sus hijos, y su voluntad es el mayor regalo que podemos recibir, más allá de la sanidad, más allá de la provisión, más allá de la su voluntad está por encima de todas las cosas. Mira, dice la Biblia que hay una generación que vagó por el desierto, escucha, 40 años, dando vueltas al desierto. Y yo pregunto, ¿cuántas bendiciones, favores y regalos de Dios dieron a aquella generación que anduvo por el desierto? Creo que nadie ha visto tantos milagros seguidos como ellos. Vamos a recapitular unos pocos, un instante. Por encima, nos dejamos mucho, pero vamos a recapitular por encima. Tienen sed, queremos agua, dice Dios, no pasa nada, ahí tienes una roca que te sigue, de la cual van a salir pues, alrededor de entre 2 millones de litros diarios para ir. Vale, queremos comida y hace aparecer Dios el maná. De nada, no dice de dónde. Pero cada día salían y el maná estaba allí. Maná. Se cansan del maná y dicen, queremos codornices. Y Dios dice, codornices. Y viene una bandada de codornices enorme, carne. De día hace calor, dice Dios, no pasa nada. Aire acondicionado para todos. Una nube que les cubre a todos del calor. Y van andando por el desierto como si nada. De día, de noche, hace frío, lo pasan a la calefacción central para todos. La primera calefacción central de la historia la tuvo Israel. La columna de fuego en medio, y de ahí salía calor para que todos durmieran con tranquilidad. Mientras otros se congelaban de frío, y Israel allí alrededor de la columna durmiendo con toda la tranquilidad del mundo. Cayeron más de 33 reyes en el camino, vencidos todos ellos. Fueron a beber aguas amargas, Señor, las aguas están amargas. Dice, no pasa nada. Toma un árbol y con ese árbol sana las aguas amargas y las convierte en dulces. Señor, la ropa, ¿cómo hacemos? Tranquilos. Además de que el mar se abre y pasan durante toda una noche. Aguas a la derecha, aguas a la izquierda y ellos pasando como si nada. Y cuando van a pasar los egipcios, el agua se cierra, el agua reconoce a los egipcios y dice, tú no puedes pasar. Yo solo abro pasillo a los hebreos, a los egipcios, me dice, intentando hacer lo mismo los egipcios, fueron ahogados. Sigue diciendo la Biblia, escucha. Su ropa no se envejeció y su calzado no se desgastó. Ya no hablamos un día, de 2, de 3. Que creo que a todos nos pasa, a todos los hombres hemos tenido alguna prenda que le hemos tenido como cariño de alguna forma. O un calzado, o una prenda que por lo que sea, que tienes preferencia por ella, te ha durado mucho. Y si te ha durado más de un año, más de lo que sea, de tiempo, ya dices, no dura, ya te llama la atención. 2 años, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 años. Imagínate comprarte una prenda, estrenar una prenda en el año 85 y que a día de hoy esté nueva. Pero eso habla de 2 milagros. Uno, el hecho de que no se envejecía y no se desgastaba. Pero el otro milagro era que había niños que habían nacido en la cautividad, que habían nacido en el peregrinaje del desierto, habían cumplido 5, 10, 15, 20, 30, hasta 40 años en el desierto, y su vestido, ese mismo vestido con el que salieron de niños, no se envejecía, no se desgastaba, es decir, que lo seguían usando de adultos, con lo cual la ropa crecía con ellos. El calzado crecía con ellos. La ropa crecía con ellos. Y estaba Dios poniendo su mano bendita. Miles de milagros diarios. ¿Y a dónde quiero llevar con esto? Conclusión. Dice el Señor después de todo esto. Me han tentado ya 10 veces. No han oído mi voz. Escucha, esta es la buena. No han conocido mis caminos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que no han conocido tus caminos? Les has puesto calefacción central, aire acondicionado,
maná para comer, carne para comer, millones de litros de agua diaria, su vestido ha crecido con ellos, les has dado toda la clase de victorias, bendiciones, sustentos y milagros habidos y por haber durante 40 años, y después de ver todo eso durante todos los días me dicen que no han conocido tus caminos, y él te podría decir, no, porque han conocido lo que yo hago, pero no me han conocido a mí, porque han conocido mis milagros, mis bendiciones, mis obras, mis hechos, mi poder, pero no al Dios que hace los milagros, no al Dios que pone ese poder, no al Dios que provee, no al Dios que sana. Han conocido mis obras, pero no a mí. Han conocido mis bendiciones, pero no han andado en mi voluntad. Y como no han andado en mi voluntad, no han conocido mis caminos. ¿Qué te parece? Hay gente que ha visto la mano de Dios en su vida, en su casa, han recibido milagros, han recibido favores, Dios ha obrado en su familia, pero no han andado en la voluntad de Dios. Y Dios le mira y dice, no han conocido mis caminos. Los caminos de Dios no los conoce el que ha visto obrar la mano de Dios, milagros, maravillas, señales, provisiones. Los caminos de Dios los conoce el que camina en su voluntad, el que camina en su palabra, el que está donde Dios quiere. ¿Qué digas, hermano, que después de 40 años en el camino, diga Dios, no he conocido mi camino? Porque me tienen como una fuente de soluciones, pero no quieren andar en mi voluntad. Hoy quiero recordar que jamás Dios te ofrecerá algo mejor que su voluntad. Y de verdad deseo que Dios cumpla todas las peticiones de tu corazón. Deseo que Dios te dé mucho más allá de lo que le estás pidiendo y te sorprenda con maravillas del cielo. Pero no te olvides que el mayor regalo cumplido es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Jamás Dios te ofrecerá algo mejor que su voluntad. Juan 6:38, por ejemplo, tenemos la vida del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro referente? Amén. Pues Jesús dijo, allá va, Juan 6:38, este es el lema de Jesús en la vida, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Esto dijo Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y lo dice alguien que no tiene pecado. Lo dice alguien que es santo. Lo dice alguien que es inmaculado y puro. Lo dice alguien que es impecable. Porque se entiende que la voluntad la brinda a alguien que tiene pecado, que tiene maldad en su vida y que diga, mi voluntad no porque es mala que se haga la tuya, pero Jesús en su humanidad tiene una humanidad perfecta, santa, impoluta. Y no utiliza eso como un motivo, como un pretexto para decirle, bueno, Padre, vamos a hacer un poco de la tuya y otro poco de la mía, porque mi voluntad al fin y al cabo es limpia, no tengo pecado, sabes que no te voy a ofender con ello. Él dice, no, he venido para hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Y si alguien limpio, santo, inmaculado y puro como Jesús rindió su voluntad y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cuánto más tenemos nosotros cada día que rendir la voluntad, ir al Calvario y decirle, Señor, que no sea mi orgullo quien me gobierne, que no sea mi maldad quien me gobierne, que no sea mi carne quien me gobierne, Señor, que sea tu voluntad que en mi vida, Señor. Aleluya, presentar a Dios el día, no solo es pedirle que nos dé para comer, no solo es pedirle que guarde a los nuestros, que nos guarde de todo mal, de accidentes, de enfermedades, que también presentar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, no quiero vivir un minuto del día fuera de tu voluntad, Señor. Líbrame de toda decisión que no esté en tu propósito. Líbrame de escuchar consejos que no estén en tu propósito. Líbrame de dar un paso que tú no quieres que dé. Presentar tu vida al Señor. Si Jesús rindió la voluntad, ¿cuánto más tú y yo tenemos que doblegar nuestra voluntad que es imperfecta, que está sucia, que está dañada por el pecado, que está gobernada por la carne y decirle, Señor, no quiero que sea yo, quiero que seas tú, quiero tu voluntad, quiero tu propósito. Señor, te quiero aquí. Aleluya. Gloria a tu nombre. Jamás podremos entrar en una vida de bendiciones plenas y de llenura del Espíritu Santo si no hay una rendición completa a la voluntad de Dios. Así que primero, la voluntad de Dios es la referencia perfecta de nuestra vida cuando dicen amén. Amén. Te daré otra oportunidad cuando dicen amén para Dios. Amén. Llevo 20 minutos, me das unos minutos más para continuar. Segundo punto.
La voluntad de Dios es la mayor búsqueda del que le ama. ¿Qué quiero decir con esto? Que si amas a Dios, si amo a Dios, debemos amar su voluntad. Amén. Va de la mano, es inseparable. Amar a Dios y amar su voluntad. Hoy quiero pedirte que medites y que mires hacia tu corazón. El mensaje de hoy es de reflexión. ¿Amas a Dios? Amén. ¿Y cómo es posible, te pregunto, aquí en confianza, que amemos a Dios y que en algunas áreas tantas veces le digamos que no a su voluntad? Amar a Dios es amar su voluntad. Ojo, no solo aceptarla con resignación, sino amarla. Amén. La voluntad de Dios hay que amarla. De modo que, si la voluntad de Dios es la mayor búsqueda del que le ama, el que ama a Dios ama su voluntad. Más aún, más aún. Déjame que te hable de una cosa muy importante. Un objeto de mucho debate, cómo saber si alguien ha conocido realmente a Dios, ha nacido de nuevo. Hay gente que da signos de cambio temporal, se pierden. Otros que están ahí, que siempre como que meten un pie pero no terminan de entrar. Otros que te van a dar el paso pero su vida no experimentó un cambio total. Y siempre es signo de debate sobre cómo ver quién realmente ha conocido a Dios, quién realmente ha sido salvo y quién no, quién solo ha vivido una experiencia superficial. Bien, para eso lo primero que tenemos que entender es que la salvación es de Jehová. No está a nuestro alcance, no tenemos una radiografía para mirar instantáneamente y decir, esto es algo, esto no. Eso está en un área del trato de Dios muy personal con las personas en las que solo Dios sabe. Pero también es cierto que entendiendo ese margen a la soberanía de Dios, hay un principio bíblico que rige esta realidad. Y es el siguiente. Para saber si alguien realmente ha nacido de Dios, hay que preguntarse qué busca en esta vida y qué le hace feliz. Esa es una pregunta clave para entender el fruto de quién realmente se ha encontrado con Dios y ha nacido de Dios. ¿Qué busca en su corazón y qué le hace feliz? ¿Por qué? Porque una bendición de Dios la puede querer cualquiera. No hace falta nacer de nuevo para querer una bendición de Dios. No hace falta nacer de nuevo para querer una sanidad. No hace falta nacer de nuevo para querer un sustento. No hace falta nacer de nuevo para querer que Dios me guarde de un mal y que me saque de un problema. Eso lo puede desear cualquiera. Pero, para amar la voluntad de Dios, no es igual que buscar la bendición solamente. Solo los nacidos de nuevo, solo los regenerados buscan y aman la voluntad de Dios en su vida. Por eso esa es la pregunta clave. ¿Qué busco? ¿Qué persigo en la vida? Solo un alma regenerada por Dios, solo un corazón renacido en Dios puede buscar la voluntad de Dios. Ama la voluntad de Dios, no solo los regalos de Dios, los favores de Dios, sino la voluntad de Dios. A un nacido de nuevo puede tener errores, defectos, tropiezos, pero en sus adentros le hace feliz la voluntad de Dios. Amén. ¿Te hace feliz la voluntad de Dios? Amén. Y si la voluntad de Dios es la mayor búsqueda del que le ama, su voluntad debe ser buscada. Y cuando decimos que debe ser buscada, estamos hablando obviamente de que debe ser buscada en oración. Déjame que me pare aquí en un punto muy sencillo, pero muy necesario. La voluntad de Dios debe ser buscada en oración. La oración no es una herramienta para obligar a Dios a que haga mi voluntad.
oración es un puente de conexión con Dios para ajustarme yo a su voluntad. Amén. Recuerda, el protagonista de la oración no es el que hace la oración, es el que se la escucha. Amén. Es el que la recibe. ¿Verdad? Entonces, en mi oración debe predominar el buscar y amar la voluntad de Dios. Mira cómo nos enseñó a orar el Señor. Así nos enseñó el Señor a orar. Dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Tu voluntad. Y en cuarto lugar, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Amén. ¿Sabes por qué a veces muchas oraciones no funcionan? No digo que siempre, pero muy a menudo. Porque no usamos el manual de cómo se debe orar. ¿Y qué hacemos? Que le damos la vuelta, invertimos las prioridades. El Señor nos enseñó a orar diciendo, primero tu nombre, segundo tu reino, tercero tu voluntad, cuarto el pan nuestro. ¿Te das cuenta de los pronombres? Pronombre tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad y en cuarto lugar el pan nuestro. Amén. Ese es el orden de prioridades en la oración. Tú y luego. Hay oraciones que no funcionan porque le han dado la vuelta a eso. Han manual y primero el pan mío, primero la necesidad mía, primero el deseo mío, primero dame. Yo quiero esto y luego ya tu nombre, tu reino y tu voluntad, si acaso queda algo. Te desafío en la fe a darle la vuelta y a poner en prioridad tu nombre, tu reino, tu voluntad. Busquemos en la oración no la conquista de un deseo personal, por noble y bueno que sea, y sometamos ese deseo a su nombre, a su reino y a su voluntad. ¿Por qué? Porque entrar en oración es mucho más que recibir deseos concedidos. Entrar en oración es entrar en la presencia de Dios, conocer a Dios, adentrarse en un mundo desconocido, en un mundo nuevo, empezar a caminar con Él de la mano, caminar con Él, dar pasos con Él, es aproximarse al Dios 3 veces santo, es entrar en una atmósfera de vida diferente donde la santidad llena mi vida. Es mucho más que recibir una petición, es conocer a un ser maravilloso, perfecto, santo, único, que no hay cosa inigualable como conocerle a Él. Entrar en oración es mucho más que una petición contestada, es relacionarse con Él. Como dijo mi amigo el Pedro Losada, la oración no fue diseñada para conceder cosas, sino para tener encuentros. Primero para tener encuentros y luego para conceder cosas. Pongamos en prioridad nuestra oración y vamos a decirle, Señor, como tú me enseñaste, tu nombre, tu reino, tu voluntad primero y luego lo que tú quieras hacer conmigo. Y luego el partido. Por eso la voluntad de Dios debe ser buscada en oración. ¿Qué buscamos con nuestra oración? Te invito en el nombre de Jesús a desarrollar una oración que busque y anhele profundamente la voluntad de Dios en tu vida. Número 2. La voluntad de Dios debe ser buscada y entendida. Buscada en oración y investigada hasta dentro de lo posible y de lo que Dios te quiera revelar, ser entendida. Medítalo conmigo por un momento. Yo sé que lo sabes, pero te lo recuerdo. ¿Sabes que Dios quiere trabajar con tu entendimiento? Amén. Aleluya. Primero, tenemos que emprender la aventura de buscar la voluntad de Dios en oración y decirle, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero andar en tu voluntad, cumple tu voluntad.
¿Cuántos asumen esta aventura y este desafío en la fe? Aleluya. Vale, ¿sabes que cuando hagas eso va a ocurrir algo? Es que Dios va a empezar a trabajar con tu entendimiento. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Te das cuenta? Para entender la voluntad de Dios, que tiene que haber, según Romanos 12:2, transformación por medio de la renovación del entendimiento. Aleluya. Un entendimiento no renovado no puede entender la voluntad de Dios. Es decir, no puedo asimilar y encajar la voluntad de Dios con la mente que yo traigo de mi pasado, con la mente que yo traigo de mi carne, con la mente que yo traigo de mi forma de ser, con la mente que yo traigo de mi costumbre, con la mente que yo traigo de quién yo soy. Esa mente tiene unos marcos y unos límites, pero llega la voluntad de Dios y revienta esos marcos, revienta esos límites y me dice: no, yo no vengo a tratarte en tu metro cuadrado, no vengo a tratarte dentro de los límites que tú te estableces. Yo soy Dios y vengo a hacer contigo lo que yo he determinado. Vengo a cumplir contigo mi propósito. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que desamueblar la mente de los conceptos que me limitan. Gloria a Dios. Qué bien. Dios no se va a reducir a tu entendimiento. Lo que va a hacer es transformar tu entendimiento para elevarlo a su voluntad. Por eso atrévete a cambiar el pensamiento si quieres estar en la voluntad de Dios. Atrévete a que tu entendimiento se renueve. Atrévete a soltar tus ideas y abrazar las ideas de Dios. Atrévete a soltar tus rarezas, siendo a Dios en esta tarde. Atrévete a soltar tus rarezas como persona, esas rarezas que no quieres soltar, que dices: yo soy así. Y Dios mirándote en el cielo diciendo: hasta que no sueltes eso de tu mente, no vas a poder comprender lo que yo tengo para ti. Pero cuando tú lo sueltas y te das cuenta por la luz de Dios que eso ha venido contigo hasta ahora, pero ya no te puede acompañar, dices: mira, rareza, pensamiento viejo, pensamiento antiguo, pensamiento humano, aquí te queda, porque yo voy a viajar en la voluntad de Dios y ya no te necesito. Señor, camino contigo, cambia mi entendimiento. Pensar a la manera de Dios. Muchas cosas que Dios hará contigo. Muchas cosas que Dios hará contigo que desafían tu entendimiento, que estallan tu metro cuadrado. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar con tu pensamiento, con tus dimensiones, de intelecto. No te vas a atrever a entrar en la perfecta voluntad de Dios, aquella que transforma tu entendimiento. ¿Cuántos quieren cambiar su entendimiento? Aleluya. Se trata de soltar los pensamientos que me impiden estar en la voluntad de Dios y abrazar los pensamientos de Dios revelados en su palabra. Su voluntad debe ser buscada en oración y debe ser buscada en su palabra con la renovación del entendimiento. No piense como a ti te dé la gana, piensa como Dios quiere que piense. Deja tu mente como barro en la mano del alfarero y deja que la moldes y que deposite en ti los pensamientos que tu vida necesita. Porque Dios revela su voluntad por su palabra. Hemos entrado en otro área. Ya hemos dicho cómo buscarla, cómo. Pidiendo la revelación, buscándola en la Escritura, y ahora entramos en los medios como Dios la revela. A ver, yo no quiero ser carne ni que me cojáis manía ni todo eso, ni que tengáis pesadillas. Llevo 34 minutos. Pero estamos en una parte que no. Amén. Ahora, unos minutos más. Aguantáis unos minutitos más. ¿Cómo revela Dios en su palabra? Para hablar de la revelación de la voluntad de Dios, tenemos que hablar de la revelación suprema de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de Dios revelando su voluntad, tenemos que hablar de esto. Y no me refiero a mí porque salgo aquí, no al pastor, sino a la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios. Dios revela su voluntad en su palabra. Amén. Dios nunca te dirá o te demandará cosas que vayan en contra de su palabra. Yo sé que lo saben, pero déjame que lo recuerde. Lo que Dios revela de su voluntad va en acorde a lo que Él ha dicho en su palabra. Es uno de los principales filtros para saber distinguir cuando una palabra viene de Dios o no, es esta.
me gustaría decir que todos los espíritus que hablan son de Dios, pero no es así. Juan dice, no creáis a todo espíritu, probadlo para ver si son de Dios. Hay gente que tiene una vida sucia y profetiza, ministra y comparte cosas envenenadas. Y hablo de casos reales que se han dado. Personas que han pasado por un bache en su matrimonio y les han venido profetizando que Dios le va a dar otra mujer, otro marido. Personas que han venido hablando, profetizando, ten cuidado con este, que te tiene envidia, que está en contra de ti. Cuídate de él, porque tiene esto, porque el otro. Claro, en una iglesia donde los hermanos tienen que estar unidos, donde los hermanos tenemos que ser un equipo, un ejército. Ahora llego yo a profetizarle al amador que tenga cuidado con el Rafi, que le tiene manía. Cuidado que estoy sembrando en el corazón. Estoy sembrando en el corazón, que como estoy poniendo su corazón a él. Y gracias a Dios, que hasta hoy en Palomera no hemos visto eso. Amén. Pero son casos reales de personas que para ganar influencia sobre otros, hablan, profetizan, cuentan supuestos sueños, supuestas visiones, donde encumbran a la persona y le ponen en contra de otro. Y eso que produce normalmente el alma de la persona que oye eso, si no tiene discernimiento, queda ligada al que lo profetizó. Y queda enemistad y debilidad con los demás de alrededor. Porque es una de las cosas que hace el espíritu jezabélico de manipulación, te aísla de lo que está a tu alrededor, te absorbe para ganar protagonismo. Pero no quiero irme del tema, porque esto es un tema paralelo a lo que estamos hablando, que nos lleva aquí. Todo lo que Dios hable por cualquier otro canal de vida tiene que estar confirmado en su palabra. Amén. Por eso Dios habla por su palabra. Mocitos y mocitas, que les sale una niña inconversa, un niño inconverso, que ya os he contado toda la vida, y se ponen a orar para ver si es la voluntad de Dios. Y consultan. Pastora, ora que a ver si es la voluntad de Dios, que salga todo bien. Un inconverso, una inconversa, pues ya te lo digo, no oro, te lo digo ya con la Biblia, que dice que no nos unamos en yugo desigual. Si es una niña inconversa, no la preparó Dios para ese niño. Si es un niño inconverso, no lo preparó Dios para una niña de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Dónde echamos tantos años de evangelio, tantos años escuchados? Y que al final, la niña que se ha criado en las danzas, en las obras de teatro, en el minicoro, en la reunión de chicas, en las oraciones, en la tal cual, y luego llega el primer inconverso, que pasa que la niña luego se ha metido con un inconverso, se ha casado con un inconverso. O sea, ¿qué importancia ha tenido para ti la voluntad de Dios? Cuando la Biblia habla claramente, pues sea familia o no sea familia, que aquí ser familia no excluye. O alguien que es familia, que buen niño, que no tiene vicio, pero es un yugo desigual, no es voluntad de Dios para la vida de un joven cristiano, de una joven cristiana. Una niña muy buena, muy decente, que es de la familia, que ve mejor remiendo que del mismo paño, dice un refrán, pero que es un yugo desigual, no es voluntad de Dios. Otro con los negocios, que Dios me abra puertas, que me provea, que a ver si es de Dios. Bueno, pues una de las formas que podemos saberlo, si un negocio es deshonesto, si en un negocio no hay transparencia, no hay verdad, no es provisión de Dios, no hace falta hablar y consultar. La Biblia ya me dice. Qué bueno. Conclusión, ¿a dónde queremos llegar? Que Dios revela su voluntad por su palabra, y todo lo que Dios hable a la vida de un cristiano tiene que ir acorde a la palabra escrita de Dios. Por eso te tengo que decir, guíate por la palabra de tu Dios. Ahora bien, si la palabra de Dios es la revelación principal de su voluntad, ahora sí ya estoy llegando a la cuenta, llevo 39, en estos 6 minutos acabo. Ahora ya sí. ¿Habéis visto que me he dicho que acabo en todo este rato? Porque cuando lo prometo, lo tengo que cumplir. No se puede decir ya acabo y luego no acabar nunca. Cuando ya digo acabo, 6 minutos, ahora ya sí es real. En los 45 llevamos 39 y 57 segundos. 38, 39, 40. 5 minutos. Dios habla por su palabra para revelarnos su voluntad. ¿Quieres una vida en la voluntad de Dios?
Llénate de la palabra y aplícala a cada paso que des en tu vida. En segundo lugar, sabemos que Dios habla en profecía, Dios habla en visiones, Dios habla en sueños y Dios habla por las circunstancias. No vamos a meternos muy de lleno, porque ya si no rompemos la promesa que hemos dicho. Pero dejadme que muy rápido pase por aquí. Dios habla por profecía, porque igual que hemos dicho que no todas las profecías son de Dios y que no todos los espíritus que ministran vienen de Dios, también tenemos que decir que donde hay una falsificación es porque hay un original. Amén. Hay una inspiración real de Dios donde Dios habla por profecía. Se ha levantado de unos años para acá en nuestra obra una contrariedad con la profecía donde nos hemos vuelto bautistas y no soportamos ver que Dios hable por profecía, por palabra de ciencia, por un ministro de su Espíritu Santo, y creo que eso también va contra la palabra, porque la misma palabra de Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo gobierna y ministra, hay profecías, hay sueños y hay visiones. Dios habla por profecía. Se necesita un corazón abierto y con fe por parte de la Iglesia para no apagar ni ahogar los dones que Dios te da. Yo deseo con mi corazón que Dios nos hable proféticamente en medio de la Iglesia y que levante los dones en medio de su Iglesia que están en el cuerpo, los dones de discernimiento de espíritu, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. ¿Saben que ahí en Corintios están esos dones en los que Dios revela su voluntad? Pues esos dones han sido dados al cuerpo, no solo los ministerios. ¿Dónde están? Hay poco ejercicio de los dones en la obra del Señor. Deseo con mi corazón que haya un despertar del Espíritu Santo que ponga en acción los dones de Dios. Dios habla por profecía, Dios habla por visiones, Dios habla en sueños. Y hay que saber oírle cuando Él habla. Cuando tengas un sueño que te inquieta, ora al Señor como hacía Daniel, hasta que Dios conteste, hasta que Dios te revele su voluntad. Te cuento muy rápido. Mi hermano Noé hace años, estando no muy bien, era jovencito y no estaba muy derecho en el Señor, estaba en una etapa rara. Una noche sueña que se ve con mis primos, allí en la plaza donde nos vemos, donde vivimos todos, y se ve con mis primos, y en el sueño estaban en un coro donde nos solemos ver, y viene un primo mío y cuñado que se llama Abraham, con un bolso negro. Te voy contando detalles para que luego todo te cuadre. En ese sueño viene mi cuñado Abraham, que es mi cuñado y primo, con un bolso negro, y dice: ¿qué pasa, chavales? ¿Qué hacéis? Mirad, me he enterado que actúa no sé quién, y dice el nombre que no recuerdo de un cantante que va a actuar en el Cardomomo. Vámonos y lo escuchamos. Mientras están hablando, viene otro primo mío que se llama Israel, que viene de lejos con una camiseta blanca, con un lamparón en la camiseta. En el sueño le dice: ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué plan estáis haciendo? Y yo me apunto, yo tal cual. Pues mira, que va a actuar fulanito en el Cardomomo, lo vamos a ir escuchando. Venga, pues vámonos. Mira el reloj en el sueño, que es muy difícil, en los sueños no se mira el reloj ni se ve la hora, pues mira el reloj y son las 8 de la tarde en el sueño. Se suben, se cambian, se arreglan en el sueño y se van. Y cuando se van allí, esa noche, hay una pelea, y una pelea tan sangrienta que uno de ellos no vuelve con vida. En ese momento se despierta. Cuando se despierta y ha visto cómo acaban con la vida de uno de ellos, se despierta como con los pelos de punta: Señor, que mala sombra de sueño, guárdanos, Padre Santo. Bueno, pues ese día baja. El sueño que daba ahí es un sueño. Y cuando baja al lugar donde todos nos vemos, ¿sabes quién viene? Mi cuñado Abraham, con un bolso negro, y dice: chavales, escuchad, que he vendido un coche. Va a actuar fulanito en el Cardomomo, el mismo que habían dicho en el sueño. Vámonos a escucharlo. ¿Y sabéis quién viene justamente en ese momento? Estamos ya en la vida real. Mi otro primo que se llama Israel. ¿Y cómo viene? Con una camiseta blanca y un lamparón en la camiseta. Y dice: ¿qué hacéis? ¿Qué estáis hablando? Que actúa fulanito en el Cardomomo. Vamos a escucharlo. Y dice mi hermano: no vamos a ningún sitio, porque Dios ya me ha avisado en sueño. Dios habla. Dios es un Dios que habla por sueños, por su palabra, por sueños, por profecías, por visiones. A donde quiero llegar es a esto. Escucha, usará Dios el medio que tenga que usar. Usará Dios lo que tenga que usar. Hasta un inconverso para hablar. A veces Dios usa inconverso. En un lugar por ahí, de cualquier
cualquier manera, en un lugar de noche, de pecado, y hacer un congreso, pero tú me vas al culto, tú qué haces aquí, Moraleja, usará Dios lo que tenga que usar a su alcance. Amén. Mientras tú ames estar en su voluntad, te aseguro que te hablará y te mostrará lo que te tiene que mostrar, te dirá lo que te tiene que decir. No te dejará ciegas. Al final la conclusión de esto es que Dios no te quiere dejar a ciegas de su voluntad. Dios quiere mostrarte su voluntad perfecta. Dios quiere que sepas lo que Él quiere de ti, lo que Él desea para ti. Si hay fe y disposición en tu corazón, cuando Dios te hable, le escucharás. Y sabrá discernir lo que Él quiere para ti. ¡Aleluya! Luego lo ves. Oh, Jesús. 46 minutos, me pasa un minuto. Que hablará Dios como tenga que hablarse por cualquiera de los medios a su divino alcance. Pero te aseguro, lo digo para dar descanso y voz a tu corazón, que si quieres saber la voluntad de Dios, si de verdad quieres, la sabrás. Y acabo diciendo que la voluntad de Dios es el único descanso del que le conoce. Porque nada te dará tanta paz como esta verdad. Van a matar a Pedro, está en una celda, dicen que lo van a matar a la mañana siguiente, le quedan menos de 12 horas de vida. Y cuando entra el ángel a sacarle para salvarle la vida, llega y dice, y Pedro estaba durmiendo. Y estaba durmiendo tan profundamente que no se despierta ni con el resplandor del ángel. Entra a la habitación y tiene que tocarle en el costado y decirle, Pedro, levanta, que nos vamos. Pero Pedro, han dicho que vas a morir a la mañana siguiente. Tus últimas horas de vida en una celda fuera de tu familia. Y estás durmiendo. Y Pedro te podía decir, sí, sencillamente por una cosa. Estoy en la voluntad de Dios. Si no es el día de morir, no voy a morir. Si es el día de morir, voy a morir. Y voy a ir al cielo. Pero nada me va a quitar la paz, ni la muerte, ni la vida. Por eso tengo que decir, mientras Saúl estaba en un palacio, en una cama real, rodeado de mayordomos que le daban todo lo que quería y no podía dormir, se lo comía la ansiedad, la depresión y los nervios. Pero Pedro está en una celda y está durmiendo. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Nadie duerme tan tranquilo como el que está en su voluntad. Iglesia de Palomeras, que vengan ríos, vientos, lluvias, que vengan el enemigo a lo que quiera. Mientras estemos en la voluntad de Dios, nada nos va a quitar el gozo, nada nos va a quitar la paz, nada nos va a quitar la alegría. Y podrán proclamar a boca llena, soy feliz porque estoy en la voluntad de Dios. Ponte en pie para darle gracias al Señor. Gracias, Padre de gloria, gracias, mi Rey. Gracias. Enséñanos y ayúdanos a estar en